Bueno, hoy vamos a ver un poquito más profundamente el análisis de las funciones y vamos a ver estos tres conjuntos que están acá anotados. El conjunto de ceros o raíces, es lo mismo llamarlos ceros de la función que llamarlos raíces de la función. Vamos a ver también el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Bien, antes que nada, vamos a analizar lo que es el dominio, el codominio y la imagen de este gráfico, que eso ya lo sabíamos desde antes, o sea, no es nada novedoso. Vamos a poner entonces el dominio. El dominio de este gráfico es todo lo que abarca en el eje de las X, todos los elementos aquellos que cumplan con la existencia y la unicidad. Es decir, que el dominio empieza en menos infinito y va a terminar en 3 con paréntesis porque justo en 3 no hay ningún punto perteneciente a la función. No se cumpliría la existencia, así que lo dejo afuera. Después tenemos el codominio. El codominio siempre es R, no hay problema con eso. Y la imagen. Para la imagen tengo que fijarme todo lo que abarca la función en el eje de las síes, desde dónde hasta dónde está el gráfico. Como debajo del menos 2 no hay nada, pero sí para arriba sigue todo el tiempo por esta parte, para arriba sí voy a utilizar todo el eje de las síes hasta el más infinito, voy a decir entonces que la imagen es desde menos 2 hasta más infinito. En el infinito siempre va paréntesis y en el punto menos 2, en este caso tengo que poner un corchete porque también lo estoy utilizando. Es decir, al menos 2 también le llegan flechas. Está relacionado con elementos del dominio. Hasta ahí lo que ya sabíamos. Ahora vamos a analizar lo nuevo. Vamos a analizar, por ejemplo, el conjunto de ceros. Se dice que el conjunto de ceros es el conjunto formado por elementos del dominio, es decir, yo voy a escribir en el conjunto de ceros elementos del eje de las X que se relacionen con el cero en el codominio. Para que se relacionen con el cero es porque justamente el gráfico tiene que tocar al eje de las X. Por ejemplo, el punto menos 3 del dominio. ¿Con qué valor del codominio se está relacionando? Y justo con el 0, porque está a la altura del 0 del eje de las síes. Lo mismo va a pasar con el menos 1 y lo mismo va a pasar con el 2. Son puntos del gráfico que están a la altura del 0 del eje de las síes. Entonces se están relacionando con el 0. Por eso forman parte del conjunto de ceros, que lo vamos a escribir así, conjunto de ceros, y que siempre son números que yo nombro individualmente. No es un intervalo desde hasta, sino que son números aislados. Por eso lo voy a poner entre llaves, y no importa el orden en que los nombre, está el menos 3, el menos 1 y el 2. No interesa el orden en que los nombre, pero sí interesa que estén todos los que cumplen con esta condición. Bien, ese es el conjunto de ceros. Ahora, cuando a mí me preguntan por el conjunto de positividad, que me están preguntando también por valores del dominio, es decir, también me preguntan por valores del eje de las X, pero que se estén relacionando con valores positivos en el eje de las síes, significa que los puntos del gráfico tienen que estar donde están los valores positivos del codominio, es decir, los valores positivos del eje de las síes están arriba del eje de las X, por sobre el eje de las X. Para abajo están los negativos y para arriba están los positivos. Entonces, si yo tuviera que ver qué parte del gráfico está relacionado con valores positivos en el eje de las síes, el gráfico tendría que estar en esta zona, es decir, del eje X para arriba. Entonces, ¿cuál es esa zona del gráfico que se está relacionando con valores positivos? Sería este pedacito, sería este pedacito y en este caso nada más. Pero a mí no me interesa eso, sino que a mí me interesa los valores del eje de las X que se estén relacionando con valores positivos. Por ejemplo, todos estos elementos que están acá, fíjense que tengo el punto con el que se relacionan, lo voy a encontrar por sobre el eje de las X. Todos estos puntos van a estar relacionados con valores positivos en el eje de las síes
porque la gráfica está sobre el eje de las X. Y todos estos valores que están comprendidos entre el -1 y el 2, también la gráfica la encuentro sobre el eje de las X, es decir, que se está relacionando con valores positivos en el eje de las Y's. Lo que se puede hacer muchas veces para facilitar la comprensión de esto es, por ejemplo, ustedes tomar una regla, apoyarla justo que coincida con el eje de las X, que les tape toda esta parte y fijarse cuál es la parte que queda por encima de la regla. Por supuesto que una vez que me fijo eso, me tengo que fijar para qué elementos de X yo tengo el gráfico por encima, porque lo que me va a interesar siempre son los elementos del dominio que cumplan con esa función. Esto es algo práctico, tomar una hoja de papel o tomar una regla y tapar la parte que no me interesa del eje. Bien, entonces, cuando yo quiero escribir los elementos que cumplen con esta condición, voy a escribir esto que quedó en verde. Es decir, el primer conjuntito que quedó desde el -infinito hasta el -3, esto va a ser el conjunto de positividad que se pone así, C+. Va a empezar en -infinito hasta el -3, pero justo el -3 no lo voy a considerar, porque el -3 dijimos que estaba relacionado con el 0, y el 0 no es un valor positivo del codominio, es 0 que no tiene signo. Así que al -3 lo voy a dejar afuera. Pero acá hay otro intervalo que también cumple con esa condición, que empieza en -1 y termina en 2. Estos dos intervalos son los que cumplen con la condición de que se están relacionando estos valores con números positivos en el eje de las Y's. Lo que se pone entre ellos es un símbolo que parece una U, y que es el símbolo de unión. Digo parece una U porque en realidad es un símbolo, no es una U. No hay que hacer una U toda adornada, ni siquiera una U cursiva, sino que es un gancho que parece una U. Obviamente el gancho se usó de esta manera porque parece una U y es el símbolo de unión, pero no es una U cursiva, sigue siendo un símbolo, no una letra. Bien, entonces ahí me queda el conjunto de positividad, es de -infinito a -3 y de -1 a 2. Con el símbolo de unión, que es lo que se usa en conjuntos, para poner I, bueno, en vez de poner I, se pone la U de unión. Y ahora vemos también el conjunto de negatividad que tenemos que analizar. En este caso, serían aquellos valores que están por debajo del eje. Entonces, los valores del eje de las X que se relacionan con números negativos en el eje de las Y. Es decir, que la función tiene que estar debajo del eje de las X ahora, como esta parte de acá, que está por debajo del eje de las X, y también esta parte de acá, que se encuentra también por debajo del eje de las X. Entonces, para la primera parte, lo que me interesa son los valores de X que se estén relacionando con valores negativos. Todo esto que marqué en naranja, veo que los puntos que me indican con quién se relacionan están por debajo del eje. Y acá hay otra partecita que también va a estar por debajo del eje. Esos son los C-, es decir, el conjunto de negatividad, que si lo quiero escribir va a ser desde -3 hasta -1, fíjense que no está escrito el -3, tampoco está el -1, no le pongo corchetes, le pongo paréntesis, porque justo en -3 y justo en -1, esos valores se están relacionando con el 0, están acá, ¿no? El -3 y el -1 se están relacionando con el 0, es decir, que no se relacionan con valores negativos, no me sirven para el C-. Y después en el otro lado pongo unión y el otro conjunto que va de 2 a 3, donde también pongo paréntesis en los dos lados, aunque por motivos distintos. En el 2 pongo paréntesis
porque el 2 tampoco se relaciona con valores negativos, se está relacionando justo con el 0. Entonces, no me sirve para el conjunto de negatividad porque el 0 no es un número negativo, el 0 no tiene signo. Y el 3, que también le puse un paréntesis, es en este caso por la polilla que hay acá, es decir, por el agujero que tengo. El 3 no está relacionado con nadie, ni con valores positivos, ni con valores negativos. El 3, en este caso, no está en el dominio de la función. Fíjense que el dominio llega hasta el 3, pero justo el 3 no lo estoy considerando. Si no está en el dominio de la función, no puede aparecer en ningún otro lado, porque es un número que no estoy considerando en esta función. Así que me quedaría de esta manera. Y acá también yo les digo que ustedes podrían, si quisieran, por ejemplo, tomar una regla, ponerla acá en la parte superior, en este caso del eje de las X, para que les tape todo esto, que no lo vean, y les deje a la vista la parte que sí se ve y que sí me interesa, que es la que está por debajo del eje. Entonces fíjense que en esta parte que estaba marcada en naranja, yo encuentro los puntos con los que se relacionan, en esa partecita naranja, la función está por debajo del eje, significa que se está relacionando con valores negativos. Esto entonces lo pueden hacer, es una buena práctica el tema de tapar con la regla lo que no me interesa ver del gráfico, para no confundirme y ver bien exactamente qué cosas sí me interesan y cuáles son los valores que se están relacionando con la parte negativa. Bien, espero que haya quedado claro. Voy a seguir en otro video con otros ejemplos de exactamente lo mismo que estamos viendo acá.